tema de la política y la idea de Aristóteles de llamar como al medio, Sí, el justo medio, la doctrina del me mesotes, que parece que hoy día es muy valiosa. Contarnos un poco cómo es eso. sí, yo creo que es muy valioso retomarlo. A ver, primero estudiamos un poquito la doctrina de aristotélica de la virtud. Él cree en un justo medio, ¿no? El mesotes, que es medio en griego. Por el ejemplo más característico siempre es el de la valentía, ¿no? Él la define como un punto medio entre la cobardía y la temeridad, y es una virtud con respecto al miedo. ¿Tú cómo actúas respecto al miedo? Digamos que una persona que se deja vencer por el miedo en situaciones donde debería ser valiente es un cobarde, y una persona que no tiene miedo en lo absoluto, diríamos que un loco, ¿sí me entendés? Pero una persona que sabe cómo actuar frente al miedo, aunque él mismo tenga pánico, decimos de él que es valiente. Y eso pasa con las demás O sea, actuar virtudes. a pesar del miedo. Exacto. Digamos que esa es la virtud emblemática para describir la doctrina del justo medio, pero se puede utilizar para hablar de otras virtudes como la generosidad, que es un punto medio entre la tacañería El y el despilfarro. despilfarro. Y yo creo que mucha gente, que esa idea nos vendría bien, porque en especial para discusiones políticas, porque en especial en nuestro país, tú ya conoces la historia de violencia. Si alguien piensa diferente, en vez de escuchar sus ideas y sus argumentos, lo tachamos como enemigo y de una vez lo queremos matar. Y una actitud más razonable, más moderada, sería escuchar sus argumentos e interrogarlos bajo la luz crítica de la razón, en vez de simplemente acabarlos, ¿no? Un experimento la otra vez y en ese experimento ponían, acá hay dos políticos como que han polarizado un poco Sí, la política en Colombia y bueno, se dice que la gente está cansada de la polarización, pero no parece ser así. Cuando ve la encuesta la gente como que le gusta y un poco está tomando postura y tampoco me parece malo que hayan ciertas posturas en un momento determinado, pero le pusieron las frases de un político al contrincante y las del otro a este, sí, viceversa. sí. Y le dijeron, ¿estás de acuerdo con esa frase que es de tu político? Y la gente, uy, sí, claro, estoy de acuerdo. Y resulta que era el político contrario. Entonces la gente lo que vos decís no pasa, digamos, por el examen de la razón, las Sí. frases, si lo que dice es correcto, sino quién lo dijo y por qué lo dijo, entonces así es. A mí me parece que la gente es crítica y razonable siempre que no sean con las ideas de uno. Digamos, tú me dices Sí. tal, X, pero yo creo en Y. Entonces, pues yo voy a utilizar la razón como un arma para descubrir las contradicciones y las incoherencias en tus ideas, pero no en las mías. O sea, no es dejarte llevar por la dialéctica de tu idea contra la mía a ver hacia dónde nos lleva, sino que yo ya defiendo mi idea y lo que hago Sí, es buscar los argumentos para defenderla. sí, exacto. Digamos que yo ya tengo la conclusión y busco los argumentos para defender la conclusión a la que yo ya me había adherido, pero sin cuestionarla. Mira que en el tema de la justicia, en el tema del Sí. derecho, yo tengo algunos amigos jueces, algunos cercanos, y alguna vez tuvimos esa discusión acerca de si el juez es un imparcial, y bueno, Mm, en el derecho existe esa discusión sí, alrededor sí, de sí. si el juez es un imparcial, una especie como de robot, que se deja permear por los argumentos de X y de Y que llega a unas conclusiones a partir de la razón y las pruebas que le presentan. Sí, Y, y hay otra corriente de pensamiento que dice que no, que el juez tiene sus prejuicios, el juez es un ser humano, sí. que él tiene una ideología ya marcada de entrada y que él ya decidió en ese fallo cuál va a ser su Su resultado, veredicto, su sí. veredicto. Y que él lo que hace es construir toda una argumentación jurídica alrededor de esa decisión que él previamente, previo al juicio, Sí. ya tomó. Es muy interesante. Yo creo que ahí tendríamos que recurrir a otra rama de la filosofía, que es la epistemología, ¿no? Que analiza el conocimiento y cómo conocemos. Y en los últimos años, los filósofos han sido cada vez más críticos con esta idea de razón pura o tabula rasa, porque antes, más que nada en la modernidad, como que sí se creía que se podía llegar a un criterio racional, objetivo, inobjetable, al cual nosotros accedíamos por medio de las evidencias. Muy Kant. Sí, 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 digamos, pero más que Kant, como todos los filósofos de esa época, ya más cercanos a nuestra época, ya más contemporáneos, nos hemos dado cuenta que
los seres humanos no somos tan objetivos como creíamos, a pesar de que haya evidencia que respalde nuestros argumentos. Hay un filósofo de la ciencia muy bueno, te lo recomiendo, se llama Thomas Kuhn. Él escribió un libro a mediados del siglo XX que se llama La estructura de las revoluciones científicas, en las que él decía cómo cambiamos de paradigma científico. Bueno, tú sabes que antes, mismamente Aristóteles él postuló la idea de que una piedra y una pluma caían en tiempos diferentes por el peso, porque él no tenía en cuenta la gravedad, o los experimentos de Galileo después que decían no, o sea, una piedra y una pluma caen de hecho a la a la misma misma velocidad. velocidad, simplemente es por la resistencia del aire, pues porque se movían en paradigmas diferentes. Bueno, el punto a lo que quería llegar con Kuhn es que él dice, muchas veces nosotros no nos dejamos guiar por las pruebas y a donde ellas nos indiquen, sino que nosotros tratamos de meterla ya en el paradigma que tenemos. Digamos que en la ciencia eso es un poquito más fácil de discutir porque no están involucradas vidas humanas, en el sentido de que, bueno, si yo saco un paper con estos resultados, pues seguramente no te va a afectar la vida. En cambio, con una sentencia judicial, ya estamos hablando si alguien va o no va a la cárcel. Pero como decía, es más grave en temas jurídicos, porque estos sesgos sí tienen un impacto directo en la vida humana. Entonces, es muy difícil ser, de hecho, crítico con las creencias de uno porque uno cree desde el primer momento que uno está siendo objetivo. Así que yo personalmente creo que jamás vamos a llegar a una objetividad 100% objetiva, valga la redundancia, 100% imparcial, pero uno siempre tiene que procurar ser lo más crítico con sus argumentos y convicciones, sí, Autocrítico. autocrítico, exactamente. Eso no quiere decir ser neutral siempre, porque, como te decía, la moderación en Aristóteles implica también ser moderado en cuanto a la moderación. O sea, me explico, uno no puede ser moderado siempre porque entonces uno llegaría a un extremo de moderación. Hay momentos en los que uno sí tiene, esto es lo que yo sostengo, es una postura ya mía, en los que uno tiene que ser firme en sus convicciones, pero en la medida de lo posible, ser crítico también. Es un poco raro. Incluso la ciencia, la no ciencia social, sino la ciencia exacta, las ciencias naturales, Las ciencias duras que le llaman. esas ciencias duras, esto aplica para también el científico que cree que él se está dejando llevar por lo que descubra y muchas veces se plantea que él está buscando lo que ya cree que existe y lo que hace es ir descartando hasta que encuentra esa verdad que él Exacto. previamente ya ha decidido que va a encontrar. Exacto, él ya tenía la conclusión, ya tenía la respuesta antes de hacerse las preguntas.